Hola, mi nombre es Martín y hoy les voy a mostrar las principales diferencias entre type e interface y por qué yo suelo utilizar type en la mayoría de los casos. Primero les voy a mostrar un ejemplo básico entre type e interface, ambas definiendo un objeto. En este caso estamos definiendo el tipo TUserProps. Muchas veces utilizan la T al principio de los types, pero no es una obligación. En este caso, este type, este objeto, tiene la key name con el tipo string y la key ID con el tipo string. Si queremos hacer lo mismo con interface, sacaríamos el igual y utilizaríamos la palabra reservada de interface, y sería exactamente lo mismo. Tendremos la key name con el tipo string y la key ID con el tipo string. Cuando declaran interfaces suelen utilizar la I al principio para especificar que es una interface. Acá tenemos un React Component donde si utilizamos tanto el type como el interface va a funcionar de las dos maneras. Si sacamos un valor a una key a la interface, nos lo va a especificar que el ID no existe en el tipo user interface, la interface y user props, perdón. Si utilizamos el tipo, sucede lo mismo. ¿Sí? Genial. Vamos al siguiente. Combinando una base con propiedades adicionales. Para combinar una base con propiedades adicionales, tenemos la base, en este caso userProps, que es el mismo que antes, con name y ID. Y si queremos agregarle una nueva key con su respectivo type, tendremos que utilizar la intersección. La intersección se realiza con el símbolo de ampersand y luego podemos agregar las key que querramos. En este caso estamos agregando un objeto con la key roll y el tipo string. Si queremos hacer lo mismo del lado de interface, acá tenemos la interface que definimos previamente. Y si queremos hacer lo mismo, utilizamos la palabra reservada extends y el tipo anterior, sacamos el ampersand y tenemos y tenemos el objeto en cuestión. Si queremos hacer lo mismo, todo mal me salió. Si queremos hacer lo mismo con interface, tendremos que utilizar la palabra reservada extends. Acá tenemos la interface userProps, que es la misma que tenemos arriba, y acá utilizamos la palabra reservada extends. Extendemos userProps y agregamos la key roll con el tipo string. Esto es exactamente lo mismo que esto, que adminprops es lo mismo que interface adminprops. Ahora, hay una cosa a remarcar que es el tamaño de errores. Supongamos que definimos dos constantes admin-user, sacando por ahora la obviedad de que no podemos declarar dos constantes con el mismo nombre. Lo que nos importa acá es el error que nos va a devolver adminprops. Nos dice, el tipo objeto vacío is missing the following properties. Está perdiendo las siguientes propiedades desde del tipo userProps, name y ID. Name y ID, no habla nada del rol. Entonces nosotros se lo vamos a agregar. Name Martín, Martín, ID 1. Nos sigue dando error. Obviamente eh, hablando de los errores de tipos, nos
dice que la propiedad role no se encuentra en el tipo name y ID, pero es requerida en el tipo role string. O sea, todavía falta el role. Se lo agregamos. Role admin. Sacamos esto para que no nos dé error. Y ahí deja de dar error. ¿Sí? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos dice primero que nos falta name y ID y después el role? Porque lo primero que hace TypeScript es chequear por user props y después chequea por sus intersecciones. En este caso, el role y el string. El role. En cambio, para interface es distinto. El error es mucho más explicativo, es mucho más corto. El tipo objeto vacío se está perdiendo las siguientes propiedades, desde el tipo iAdminProps. Role, name y ID. Nos dice todo de una. Eso está muy bueno del interface. Vamos a volver a comentar todo. Las interfaces solo pueden describir objetos. El alias type puede describir objetos y todo lo demás. Valores primitivos como el string, el boolean o un number. Por ejemplo, tenemos el type name y lo definimos como un string. También podemos hacer que el type name, perdón, sea un string o, utilizando el UNonType, o un array de strings. Entonces, si declaramos una constante name y le especificamos que va a ser del tipo name, acá tenemos el string. Si lo hacemos un array nos va a empezar a dar un error. Type string array no es asignable al tipo string. Pero gracias al UNonType podemos agregar estos valores. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer lo mismo con la interface? Con interface. Directamente no se puede. Vos cuando utilizás interface estás declarando objetos. Lo más cercano que podemos hacer es algo así, que nos llevaría a crear un objeto name con la key name y ahí sí tendremos, esto es lo más cercano que podemos hacer a un valor primitivo. Punto para type. Vamos a la siguiente. La palabra reservada type puede usar fácilmente utility types. Interface también, pero con una sintaxis bastante más fea. Vamos al ejemplo. Supongamos que tenemos el type userProps con la key name, ID y createDate. Si nosotros queremos sacar name y ID y crear un nuevo tipo a partir de userProps, podemos usar el utility type omit, que lo que hace omit es tomar userProps y en el segundo valor le decimos qué keys queremos sacar. En este caso sacamos name y ID. Entonces chequeamos getProps y solamente tenemos createDate. Si le sacamos el ID, vamos a tener ID y createDate. Si queremos hacer lo mismo con interface, tenemos que utilizar la palabra reserva extends, el omit queda exactamente igual y agregar un objeto vacío. Si le ponemos el mouse arriba, no nos dice nada, pero lo importante es la declaración, porque es al momento en el que lo usamos. Ahí nos salta el error y nos dice que createDate is missing in type objeto vacío. Si le sacamos el ID, ocurre lo mismo. Is missing the following properties. Está perdiendo las siguientes propiedades. ID y createDate. En cambio, si utilizamos type, en vez de interface, nos dice el mismo error. ¿Sí? ID y createDate. Vamos a dejarlo como estaba. Les recuerdo que todo esto va a estar subido a GitHub. Lo voy a dejar en la descripción del video por si lo quieren chusmear más al detalle.
Acá les dejo también un link que también lo voy a dejar en la descripción, que es para saber más acerca de utility types. Y si quieren que haga un video de los utility types, dejen un comentario eh, abajo, así sé si tienen interés en esto. Bueno, vamos al siguiente. La palabra reservada type describe fácilmente tuplas, mientras que interface puede hacerlo, pero con una sintaxis horrible. Por ejemplo, nosotros tenemos el type address, que va a constar de un número y un string. Si nosotros queremos utilizarlo en una constante y le ponemos dos booleanos, qué sé yo, como para tirar algo distinto, nos va a decir que el tipo booleano no es asignable al tipo number. Perfecto, nos salta el error. Vamos a dejarlo bien. Strict. Acá no hay ningún tipo de problema. Ahora, si nosotros queremos hacer lo mismo, pero con interface, la sintaxis es horrorosa porque tenemos que utilizar la palabra extends, que también la venimos utilizando, la interface array, tenemos que especificar adentro eh, los tipos que vamos a utilizar en el array y después un objeto donde tenemos que especificar cada uno de sus posiciones a qué tipo corresponden. Como verán acá abajo, no saltó ningún error porque cumple, cumple con lo que le está pidiendo TypeScript. Pero bueno, lo destacable acá es que la interface, para lograr este tipo, tenés que escribir 4 líneas de código. Es horrible, la verdad. No me gusta para nada. Bueno, pasamos al siguiente. Extrayendo un tipo desde un objeto. Esto es interesante. Si acá tenemos el objeto project, que consta de un título, que es un string, una especificación, que es un objeto, con un area size, que es un number, y un room, que también es un number. Si nosotros queremos sacar todos los tipos del objeto project, basta con utilizar typeof, y el type project va a tener el título como un string, specification, un objeto, area size number y rooms number. Si queremos sacar solamente especificación, utilizamos typeof project.specificación, specification, y acá tenemos el area size con el rooms number. Hay un truquito que podemos hacer con TypeScript, que podemos especificar un objeto como, como una constante a nivel TypeScript, y es utilizando eh, esta frase, asConst. Entonces definimos todo el proyecto como una constante. Entonces si utilizamos typeof project, el proyecto va a tener read only title project 1, specification area size 100, rooms 3, está todo en forma de read only porque es una constante a nivel TypeScript, también a nivel JavaScript, ¿no? Em, Ahora, ¿qué pasa? El título suele cambiar, aunque las especificaciones suelen ser las mismas para distintos proyectos. Podemos mover este asConst al objeto que queramos. Y en project vamos a tener que el título va a ser un string y los otros valores van a ser las constantes. Excelente. Mientras que la specification va a quedar con el área 6, 100 y rooms 3. Excelente. Otra característica o diferencia entre interface y types es que las interfaces son abiertas mientras que los tipos son cerrados. ¿Cómo es eso? Supongamos que tenemos una interface user, name, ID, el que venimos trabajando, y después podemos volver a declarar la interface user y no va a saltar ningún error. Y después, si nosotros queremos utilizar esta interface, efectivamente nos va a decir que falta el rol. Lo agregamos, admin, y deja de llorar. Si le sacamos el ID y el rol, nos va a decir que le falta efectivamente el ID y el rol. Lo que está pasando acá es que está sucediendo esto. Ahora, ¿qué pasa? Acá lo que estamos haciendo es tener múltiples declaraciones
con un mismo nombre. Esto es algo muy peligroso porque por ahí no te das cuenta y no salta error y terminas creando un objeto, un tipo, perdón, sí, no, un objeto con características que no debería de tener. Esto se le llama olores de código. Es como que hay algo mal, pero no sabes qué. Sí sabemos qué es y es la múltiple declaración con un mismo nombre. Eh, si queremos hacer esto con los tipos, con type, tenemos el type acá. Queremos hacer lo mismo con type y no te deja porque por esta misma razón, porque tiene un duplicado del identificador de user. No te deja hacer esto. Es cerrada a modificaciones. Si queremos combinarlos, tendremos que crear un nuevo tipo y utilizar el intersection type, como lo nombramos arriba. ¿Sí? Control string, y acá está siendo usado sin errores. Type puede ser utilizado en clases también. Es común ver código donde se utilizan las interfaces para la declaración de las variables de una clase, pero también se puede utilizar type tranquilamente. Por ejemplo, tenemos el interface EUser con name y ID, y tenemos el type TUser con name y ID. Después acá creé una clase que implementa TUser, y como verán no tiene ningún tipo de problema. Acá si le agregamos el rol, que va a ser un string, ahí ya empieza a, a haber errores, avisa que el rol no está declarado acá. Si lo declaramos, si lo declaramos bien, eh, eh, perdón, ahí está. Si lo declaramos bien, ahí sí muestra, no hay ningún error. Ahora, si nosotros movemos esto acá y utilizamos el interface user, acá sí nos muestra el mismo error. Lo que quiero demostrar con esto es que se puede utilizar tanto la interface como el type para la declaración de los tipos de una clase. Generalmente se utiliza interface, pero nada te frena a utilizar type. Y como última característica, no menor, es que el type tiene 4 caracteres, mientras que el interface tiene 9. Pensá que cada vez que escribas interface estás escribiendo 2 veces type y un carácter más. Lo dejo ahí. Bueno, si les gustó o no este video, o si tienen alguna pregunta, o si les gustaría que hable de otra cosa, déjenlo en los comentarios. Eh, Gracias por verme.